tema súper fuerte de pandillas, ¿sí? ¿Por qué elemento? No me pregunten porque ya es un tema como más de fondo, ¿no? Y uno no puede ser irresponsable a la hora de decir por qué se formó una frontera invisible. Aunque las causas parezcan muy genéricas, a veces pueden ser hasta por problemas familiares. ¿Sí? Que un familiar tuyo que pertenecía a alguna oficina de cobro o alguna pandilla se metió con el otro y ya. Ahora vamos a pasar esta otra frontera invisible más adelante. Aquí vamos en el barrio de Cepaz. A mi forma de verlo, uno de los mejores barrios que tiene Cali, porque acá hay gente muy buena, con muchos talentos, pero con muy pocas oportunidades. Una cosa que se llama frontera invisible, que no es más que un espacio del no. No puedo sentir, no puedo estar, no puedo ser, no puedo pasar. Hay toda un imaginario frente a ese espacio de frontera invisible que se vuelve muy real cuando alguien pierde la vida o cuando alguien pone en riesgo su vida por estar ahí parado, porque sencillamente alguien dijo que no se podía estar ahí parado. Cuando nace el fenómeno de las fronteras invisibles, pues no hay una política para intervenir eso. Es más, aún podría decirse que no la hay. No la hay. Se están haciendo esfuerzos que se valoran desde lo público, desde lo privado, desde lo social, que se valoran, pero no hay algo que uno pueda decir, es que esto está estructuralmente para que se terminen las fronteras invisibles. Hablamos con las pandillas, hablamos con líderes de las pandillas y logramos que una pandilla se vinculara a nosotros a través justamente de Gustavo. ¡Ay, vamos a tomarnos la comuna! Sin pedirle permiso a nadie y todo, ¡sí! Y arrancamos a caminar pues para tomarnos el tema de las fronteras invisibles. Veníamos, venga el abrazo, y nos veníamos abrazando. Y entonces venía la policía y vamos a abrazar al comandante. ¿Sí? Y entonces abrazamos a todo el mundo. Entonces llega un momento preciso. Los tres que conocíamos la situación de que venían unos muchachos que pertenecían a pandillas con nosotros, con las camisetas de abrazo gratis, íbamos a pasar justamente una frontera invisible con los enemigos de ellos. Y ahí llega el momento como tenso, ¿no? Los demás iban como, ¡ay, carnaval, abrazo! Y los que sabíamos íbamos como, ¡ay, Señor Jesús! Dios mío, en tus manos encomiendo. Y cuando nos íbamos acercando, y entonces acercándonos, y cuando ¡pam! Los otros muchachos salieron a su esquina de su frontera con una posición muy dominante, entre otras cosas porque, o sea, es que es mi frontera. O sea, y tengo las armas para defenderlas y tengo la gente para defenderlas. Y nosotros íbamos acá con toda la algarabía. Cuando el líder de esa pandilla que está allá parado se acerca y como le dice al otro, ¿sabes qué? Solo por hoy no nos matemos. O sea, ya se ha muerto mi hermano, se ha muerto yo no sé quién, hace todo un resumen de muertes que llevan. Le dice, pero por hoy no. Por hoy te recibo ese abrazo gratis. Nosotros ya no podía pasar nada más bonito, porque nosotros ya habíamos conseguido algo importantísimo. Y era que por lo menos dos personas que no se podían ni siquiera ni acercarse, sin un arma o sin un disparo intermediando entre ellos, ya dijeran y hicieran un pacto. Y ese primer paso habría todas las posibilidades del mundo para terminar con ese conflicto. ¡Bof! Muchachos, tenemos todo para mejorar muchísimas cosas de la comuna. Y por eso yo siempre digo, la construcción del bochinche no se hace desde lo económico, se hace desde lo que cada bochinchero y bochinchera es. A lo que yo me dedico, pues, a enseñarle a los niños que no estén parados en la esquina, porque como dice mi compañero, acá tenemos una problemática, que es las barreras invisibles, y eso es lo que yo me trato de sacar niños. Tengo por ahí que 50 jóvenes, no tenemos apoyo de nadie ni nada, solamente el esfuerzo mío. A veces que los llaman por una presentación, esa no, uno empieza desde así.
Y eso es lo que estoy empezando yo. Y pues la verdad siempre me ha gustado bailar. El baile yo lo veo más que todo como una atracción, ¿sí me entiende? Como una pasión, pues que y eso hace que uno no se influencie. Por ejemplo, yo soy una de las personas que yo salgo de mi casa al ensayo, o sea, los días de semana en mi casa al ensayo o el ensayo en mi casa. Eso para mí hace que yo no me influencie con los demás que tengan los malos vicios o únicos que la otra. Cuando usted le brinda la oportunidad a un niño, a un adolescente de hacer lo que realmente le gusta, de bailar, de hacer arte, ¿sí? Y que usted sobre todo lo enfoque que eso es un tema de formación, ¿sí? Que es un tema en el cual usted no lo está aislando de las drogas cuando el niño baila. Usted no le está quitando un hijo a las pandillas. No, señor, usted le está dando la oportunidad, ¿sí? A un ser humano de que se piense la vida diferente. Bien, porque esto es distrito pues de Agua Blanca, la gente que vive, la gente que no se espanta, la gente que mantiene alegre todos los días, música y melodía por si no sabía, yo rimo bastante y eso es lo que me gusta hacer. Alguien me dice que me voy a enloquecer, pero no es que yo me enloquezca por lo que yo estoy haciendo, sin embargo yo estoy viendo que el mundo se está perdiendo y yo lo estoy cambiando. Tú sabes que esto que he aprendido, si tuvieras pana lo mucho que yo he sufrido, y aunque yo he sufrido, aquí sigo parado pana, porque yo sé que Dios me alumbra cada mañana, yeah. Lo mío es hacer que las personas piensen diferente, que vean que la vida no solamente es ese punto de donde nos matamos, sino que tiene cosas positivas, que todos tenemos un talento, todos ejercemos un rol, por lo menos el mío es la música. Me encanta cantar, me encanta enseñarle música a los que vienen, a los pequeños, por lo menos a veces en los barrios empiezo a improvisar y hago cultura, que dándole letras, palabras a los muchachos que les gusta la música para que ellos empiecen rimando. Hay mucha gente que gracias a Dios por medio de lo que yo he hecho ya sabe cantar, ya saben improvisar, ya saben hacer rimas, saben por lo menos poner el que es lo que le da el sonido y la inspiración a la música. La pista suena, esto es música real que no envenena. Así lo hacemos con el tambor o a capela, dando la música de la nueva escuela. La gente pone la atención, yo la intención. Así es que lo hago mi pana, por eso tengo compasión. Porque apagó la voz, bro, si esto apenas está empezando. O no, dígame qué es lo que está entonando. Ahí dice visionarios, pero rapear te digo mi pana que es mi vicio diario. Sobre el diccionario yo soy un visionario que hace hip hop serio y lo hace a diario. Tengo un diario en el que escribo, vivo, persigo el sueño con el que vivo, yo sigo. Ando hip hop, no soy mendigo, te digo, amigo, yo soy el testigo. Las personas que están dentro de Bochinche, muchas veces ellos creen que yo soy el que los motivo, pero ellos me motivan de unas formas únicas. Voy a poner el ejemplo de Karina, que está aquí. Cuando conocí a Karina era más niña, y entonces yo una niñita de estas, enseñando derechos sexuales y reproductivos, enseñando a poner el condón, quitándole todo el morbo al asunto, poder andar con un pene anatómico y que la gente no la vea como, oye, esa depravada, Dios mío, anda con un consolador, sino como, oiga, esa vieja sí que sabe derechos sexuales y reproductivos. Utilicen el condón. ¿Por qué es importante? ¿Para protegernos de qué? ¿De un embarazo y qué más? Y de una infección de transmisión sexual. Es muy importante. Escuche.
cuando tú ves a alguien de esas 20 personas o esas 15 personas que siempre van y te dicen, vea mami, tiene un condón que haga el favor y me regale porque es que lo necesito y no quiero cometer, como cometer ese error y que me llegue a pasar a esto, tener una infección o algo, es que uno ya sabe que uno está haciendo el cambio, porque es que cada vez que van y me tocan la puerta, me regalas un condón, me hacen el favor, es que uno sabe que ya tienen como ese chip de querer cambiar, de no estar embarazada como está quizás la otra, porque no quieren pasar por esa situación. Entonces, eso me motiva y estoy muy contenta de poder ayudar a esa chica. Yo tengo talento, yo estoy viejito aunque yo tomo mi asiento. Yo a todo el mundo lo quiero ayudar, quiero cumplir mi sueño y para adelante vaya ya. Quieras ven tú mami, tú ven para acá, esto es de la vida y no la voy a dejar. La vida trae consecuencias malas, no, yo me he equivocado, las consecuencias bien, me para a un lado, lo mal de aquí se ha alejado. En lo bueno el poder ha llegado, mi Dios es poderoso y esto es sobre la vida y todo el mundo se ríe de la hipocresía. Yo creía ayudar a mi familia, sacarlos adelante como fueran los demás. Yo los quiero ayudar, yo los quiero ayudar, yo los quiero ayudar. Esto empezó así, los niños fumando, los adultos andan matando. Este mundo a mí ya no me está desagradando, no, ya no me está desagradando, no. Que alguien venga y me diga a mí que este bochinche no es un gran bochinche. Que alguien venga y me diga y me explique, y ojalá con plastilina, si esto no vale la pena. Porque para mí, aquí se puede dejar hasta el alma. Y eso, muchachos, y eso es lo que toca aquí hacer. Eso es el respeto a la diferencia. Ese es nuestro bochinche. Esto es.